La multitud rodea a Jesús. Como escuchábamos en la parábola del rey que hacía un banquete, invita a malos y a buenos. Junto a Jesús hay buenos, pero también hay malos. Jesús no los rechaza porque quiere que se conviertan. Los invita a cambiar y a dejar su vida de maldad. Por eso es que Jesús permite que lo rodeen malos y lo rodeen los buenos. Pero nos hace a nosotros los discípulos una advertencia, que más bien son dos advertencias que nosotros tenemos que considerar mientras caminamos junto a Jesús en medio de la multitud. La primera advertencia que Jesús nos hace es a que tengamos mucho cuidado. Que tengamos mucho cuidado de la hipocresía, porque nos dice Jesús, la hipocresía es la levadura de los fariseos. El sentido de la palabra levadura es el espíritu que mueve a los fariseos, su manera de ser, su manera de actuar, lo que nos mueve a cada uno de nosotros para buscar nuestro crecimiento. ¿Qué mueve a los fariseos? La hipocresía. Nos dice el diccionario que la hipocresía es, ante todo, un fingimiento. Finjo y miento. Miento acerca de mis sentimientos. Miento acerca de mis cualidades, porque finjo por fuera que tengo unas y en el fondo del corazón realmente tengo otras muy diferentes. Ese fingimiento es el que caracteriza a los fariseos con su hipocresía. Fingen cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tienen o experimentan. Esa es la levadura mala, porque no toda la levadura es mala. Hay levadura que es buena. Si hablamos en el sentido de que la palabra levadura es el espíritu, lo que nos ayuda a buscar el crecimiento, efectivamente, hay una levadura mala, la levadura de los fariseos, la levadura de la hipocresía, la levadura de la falta de sinceridad, la actitud solapada, el fingimiento como norma de vida, el engaño, la doblez. Alejémonos, nos dice el Señor, de ese tipo de levadura que no nos hace ningún bien. Levadura que existe siempre y es un mal que aqueja a todo ser humano. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos tentados a cohabitar en la hipocresía? Una levadura que existe siempre y actúa en medio de las multitudes. Por eso Jesús nos dice, hay que ser precavidos. Nos alerta, cuídense de este tipo de levadura. Mejor busquemos la levadura buena, que por automático podemos decir es lo contrario a la levadura mala. Si la levadura mala es la hipocresía, la falta de sinceridad, la actitud solapada, el fingimiento, el engaño, la doblez, podemos decir entonces que la levadura buena, la que le agrada a Dios, es la sinceridad.
es la transparencia de la persona, es la rectitud, la coherencia de vida. Valores que se están perdiendo actualmente en nuestra sociedad y que desde las más altas esferas se nos educa a la doblez, al fingimiento. En cambio, Jesús nos dice, busquemos nosotros la sinceridad. Ojalá pues que Dios nos permita alertarnos de la hipocresía y buscar en cambio la transparencia, la coherencia de vida. Y precisamente Jesús nos dice, cuidado, porque la levadura de la hipocresía se puede camuflajear como levadura buena, se puede presentar encubierta de buenas obras, cuando en realidad es una levadura muy dañina. Hay que estar alertas, hay que tener mucho cuidado. Una segunda recomendación que nos hace el Señor: no tener miedo. No tener miedo a aquellos que nos amenazan, porque ¿qué es lo que nos pueden hacer? Matar el cuerpo. No pueden matar más, solo nos pueden matar el cuerpo. Y Jesús nos dice, no tengan miedo. No tengan miedo a aquellos que solamente les pueden matar el cuerpo. Tengan miedo más bien a quien mata el alma, a quien nos lleva al castigo de la hiena. Y para ello, al decirnos que no tengamos miedo, nos hace una promesa de su providencia amorosa. No tengas miedo, porque Dios te cuida. No tengas miedo, porque Dios no te va a dejar de su mano. No tengas miedo, porque Dios es un Padre providente y amoroso. Él cuida de los pájaros del cielo y los tiene presentes. ¿No crees que va a cuidar también de ti? ¿Cuánto más cuidará de sus hijos, de sus amigos, de sus discípulos? Entonces, el no tener miedo en sentido positivo es una invitación a tener confianza, a ser valientes. Soy valiente porque confío en el Señor. Soy valiente porque sé que Dios no me va a dejar de su mano. La confianza no nos encierra, no nos repliega. Al contrario, la confianza nos abre a la valentía para confesar que Jesucristo es nuestro Rey, para vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Seamos pues valientes, no tengamos miedo a decir que Jesús es nuestro Señor, a decirlo de boca, pero sobre todo a manifestarlo con nuestra vida en medio del mundo pagano. No tengas miedo a que te identifiquen como un seguidor de Jesús. No tengas miedo, porque Él no te suelta de su mano, porque Él te invita a abrirte a la valentía, a confesar tu fe en Él, confesar nuestra fe en Jesucristo con nuestra propia vida. ¿O prefieres negarle? Cuando nosotros no nos atrevemos a confesar a Jesús, ya lo estamos negando. Son pues las dos invitaciones que nos hace hoy el Señor en el Santo Evangelio: cuidarnos de la levadura de los fariseos, mejor buscar la levadura de la sinceridad, no tener miedo,
Mejor apoyarnos en la confianza en Dios que cuida de nosotros. Ahora bien, si quisiéramos sacar una conclusión de ambas invitaciones que nos hace Jesús, podemos concluir: cuidado, hermanos, cuidado de aparentar ser valientes y profesar a Jesús de manera externa, pero de manera interna nuestro corazón esté muy lejos de Él. Cuidado de caer en la hipocresía en nuestra forma de vivir y de celebrar nuestra fe, porque eso sí nos puede conducir al lugar del castigo. Cuidado de no confesar a Jesucristo de manera hipócrita, es decir, fingiendo un sentimiento contrario a lo que verdaderamente se experimenta. Y sí los hay. Finjo decir que Jesús es mi Señor, pero en mi forma de vivir y en mi comportamiento, Jesús está muy lejos de mi vida ordinaria. Eso, queridos hermanos, sí que puede matar el alma. A eso sí que hay que tenerle miedo. Llama pues la atención cómo Jesús siempre nos dice en todo momento: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Pero solo hay un momento donde nos dice: a eso sí hay que temer. A todo aquello que te lleva al lugar del castigo, es decir, al pecado. ¿Y quién es el que decide si habrá pecado o no habrá pecado en nuestra propia vida? Si bien tenemos un entorno que nos empuja, si bien nosotros somos seres de barro y somos débiles, tenemos la gracia de Dios y revestidos de Él, sabemos que podemos librar las insidias del enemigo. ¿Somos nosotros los que aceptamos caer en la vida de pecado? ¿O somos nosotros los que buscamos sostenernos de la gracia de Dios para poder librar las insidias del enemigo? ¿A qué le debemos tener miedo entonces? El único lugar donde dice Jesús: a eso sí que deben de tenerle miedo. Cuando tú doblas las manos y dejas de luchar. Cuando tú doblas las manos y te dejas abrazar por la vida de pecado. Cuando tú ya no confías más en la providencia de Dios y prefieres encubrirte con actitudes de hipocresía. Alabo a Dios por fuera, que me vean que yo soy religioso, pero por dentro me encuentro muy lejos de Dios. A eso sí que hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a nuestro pecado. No hay que tenerle miedo a los que nos matan la vida, a los que nos matan el cuerpo. Hay que tener miedo cuando nosotros nos dejamos matar el alma con la presencia del pecado en nuestra vida. Pero cuando nosotros aparentamos, atentamos contra el Espíritu Santo. Aparento por fuera que estoy unido a Dios y por dentro estoy muy lejos de Dios. Eso es una blasfemia que atenta contra el Espíritu Santo, un pecado irremediable que no se puede perdonar ni en esta vida ni en la otra, y nos arroja directamente al fuego, al lugar del castigo. Por eso Jesús nos dice: cuidado, cuidado con la levadura de la hipocresía. Seamos mejor valientes y confiemos en Dios, para que verdaderamente vivamos como iglesia, que hoy nos dice la oración colecta, sacramento de salvación para todos los pueblos.
Si nosotros somos iglesia, si nuestro corazón desde lo más profundo está unido a Jesús, seamos iglesia allá afuera, signos visibles del sacramento de salvación de Cristo para la vida del mundo. Que el Señor despierte nuestros corazones y que nos haga sentir el llamado a trabajar para la salvación de todos. Ahora que vamos a celebrar el Domingo Mundial de las Misiones, con tanto mayor urgencia cuanto es necesario para todo nuestro pueblo. Que así sea.